Mi nombre es Leila Samira y hoy quiero compartir algo que marcó profundamente mi trayectoria, el período más oscuro de mi existencia, que terminó transformándose en el mayor testimonio del amor y el poder de Dios. Él es soberano y tiene un mensaje especial para ti. Por favor, no lo ignores. Quédate hasta el final, porque allí revelaré algo que el Señor me guió a decir. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas a este canal. Estamos llamados a compartir nuestros encuentros con Dios y exponer las estrategias del enemigo. El infierno existe y no puedes permitir que tu vida termine allí. Comparte esto. Otras personas necesitan escucharlo. Bien, comencemos. Mi relato es profundo y puede impactarte profundamente. Detallaré cómo opera ese universo oscuro. No crecí solo en un hogar involucrado con el ocultismo. Nací en medio de un verdadero trono de tinieblas. Mis padres eran figuras destacadas en el reino de las fuerzas malignas, consideradas influyentes en toda África Occidental. Desde el vientre materno, fui consagrada al diablo, destinada a servir fielmente al reino de las sombras. Tenían pactos profundos con entidades espirituales de jerarquías elevadas. No eran simples practicantes de magia negra, eran autoridades reverenciadas y temidas en el mundo espiritual tenebroso. El legado de la brujería corría por las venas de mi familia durante generaciones. Mi abuelo era uno de los mayores sacerdotes de un culto ancestral en Nigeria, y mi madre siguió sus pasos, convirtiéndose en una poderosa sacerdotisa. Para mí nunca hubo otra opción. Desde el momento en que fui concebida, estaba destinada a cumplir lo que ellos creían que era mi propósito: servir a las tinieblas. Cuando nací, mi llegada fue celebrada con rituales intensos. Mi primera noche de vida estuvo marcada por sacrificios, cánticos e invocaciones. Mi madre siempre decía que mi nacimiento fue un evento espiritual significativo. La sangre de animales fue derramada para fortalecer el pacto entre nuestra linaje y los espíritus a los que adoraban. Mi nombre, Leila, fue elegido como una ofrenda espiritual, simbolizando noche estrellada, porque creían que yo era un regalo enviado directamente por los dioses a los que servían. Mi infancia estuvo lejos de ser normal. Mientras otros niños jugaban, yo era entrenada para convertirme en una líder en el reino de las tinieblas. Mi abuelo solía decir que yo era especial, que había nacido con una fuerza espiritual única, y por eso necesitaba aprender desde temprana edad los secretos del mundo invisible. A los 6 años, ya participaba en rituales que harían estremecer a cualquiera. Aprendí a invocar espíritus, realizar sacrificios y manipular fuerzas espirituales para causar destrucción o satisfacer los deseos de aquellos que buscaban los servicios de mi familia. Había noches en las que el sueño era inexistente. Yo era llevada a bosques densos, donde se realizaban rituales bajo la luz de la luna. Allí, presenciaba cosas que ningún niño debería ver. Espíritus se manifestaban frente a mí, y yo era obligada a interactuar con ellos. El diablo me dio ojos espirituales que me permitían ver lo que otros no veían. Veía sombras rondando a las personas, escuchaba voces inaudibles para otros, y veía seres aterradores que parecían vigilarme como guardianes. A los 12 años ya dominaba la manipulación de elementos naturales. Mi madre me decía que yo era una princesa en el mundo espiritual, destinada a gobernar junto a entidades demoníacas. Yo creía en eso, porque era todo lo que conocía. No había espacio para dudas ni cuestionamientos. Mi corazón estaba completamente atrapado en las tinieblas. Durante mi adolescencia, mi influencia en el reino espiritual aumentó. A los 16 años ya participaba activamente en pactos de sangre. Mi propia vida fue usada como moneda de cambio en muchos de esos rituales. Mi sangre fue derramada innumerables veces en altares. En uno de esos momentos, fui marcada espiritualmente como una futura líder.
Decían que comandaría legiones de espíritus malignos y sería utilizada para destruir y manipular vidas. A los 21 años, yo era buscada por personas de toda África que buscaban soluciones a través de mi familia. Pedían prosperidad, salud y amor, pero todo tenía un precio. Lo que nadie sabía era que el diablo nunca entrega algo sin cobrar caro. Todo lo que se ofrecía venía con un costo terrible: la destrucción del alma y la prolongación de ciclos de sufrimiento. Yo era una marioneta en manos del diablo. A los 24 años, comencé a realizar rituales aún más oscuros. Recuerdo uno, en particular, un sacrificio humano. Esa experiencia dejó marcas profundas en mí. Sabía que estaba involucrada en algo que iba más allá de la comprensión y el control humano. La culpa y el peso espiritual comenzaron a consumirme, pero no tenía fuerzas para resistir. Mi mente estaba cegada y mi corazón endurecido por el poder de las tinieblas. Cuando cumplí 26 años, ya estaba completamente entregada al reino de las tinieblas. Mis manos estaban manchadas por pactos espirituales malignos. Destruía vidas, causaba enfermedades y desintegraba familias, siempre obedeciendo las órdenes que me daban. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Sentí un vacío profundo crecer dentro de mí, como si algo me faltara. Aunque veía a muchas personas venir a buscar ayuda, por dentro sabía que era yo quien necesitaba auxilio. Empecé a cuestionar el propósito de todo aquello. ¿A quién de hecho estaba sirviendo? ¿Valía la pena todo ese sacrificio? ¿Qué pasaría conmigo al final? Esas preguntas comenzaron a atormentarme. Fue en esta fase cuando comencé a tener sueños inusuales. Soñaba con una luz intensa que parecía llamarme. Al principio lo ignoré, pero cuanto más me adentraba en los rituales, más esa luz insistía en alcanzarme. Poco sabía yo, pero allí comenzaba una batalla espiritual por mi alma. Aunque había alcanzado un estatus elevado en el reino de las tinieblas, siendo reconocida como una bruja de alta jerarquía, la realidad es que mi vida era un completo fracaso. El diablo nunca da nada gratuitamente a aquellos a quienes utiliza en niveles superiores. Exige mucho más de lo que entrega. Nunca tuve riqueza, nunca conocí la abundancia que prometía a otros en pactos y rituales. Lo que recibí fue esclavitud, sufrimiento y un vacío que parecía infinito. Era cautiva del diablo, controlada incansablemente. Mi existencia estaba permeada de vicios y autodestrucción. No podía pasar un solo día sin entregarme a las drogas y al alcohol. Estos hábitos eran mi refugio, pero también mi prisión. Me ayudaban a enmascarar la angustia que consumía mi interior y a escapar de la devastadora realidad en la que estaba sumergida. Yo era usada para arruinar, pero al mismo tiempo estaba siendo destrozada. Mis noches las pasaba frente a iglesias. Nutría un odio profundo hacia los cristianos y el nombre de Jesús. Permanecía allí, lanzando maldiciones sobre los fieles, tratando de alejarlos y ridiculizando su fe. Mi misión era sembrar terror, confusión e incredulidad. Muchas personas me temían, sabían quién era, conocían mi fama, y nadie se atrevía a enfrentarme. Algunas cruzaban la calle al verme, otras desviaban la mirada, temerosas de que lanzara una maldición contra ellas. Y yo disfrutaba de eso. El miedo que provocaba en las personas me daba una falsa sensación de autoridad, aunque fuera momentánea. Era como si, por breves instantes, pudiera olvidar el abismo de tristeza que cargaba dentro de mí. Pero esos momentos de falsa euforia siempre eran seguidos por un vacío aplastante. Cuando estaba sola, lejos de las miradas de admiración o pavor, mi corazón era consumido por una profunda tristeza. Me preguntaba por qué era así, por qué albergaba tanto odio, por qué nunca encontraba satisfacción. A pesar de eso, había destellos de humanidad dentro de mí, momentos en los que sentía el peso de lo que me había convertido y de lo que hacía. Sabía que mi alma estaba manchada, pero no tenía idea de cómo cambiar. Me hundía aún más en el alcohol y las drogas, tratando de silenciar esa voz interior
que insistía en decirme que estaba perdida en el reino de las tinieblas. Mi principal responsabilidad era realizar trabajos destinados a destruir vidas. Era experta en separar parejas, desintegrar hogares e incluso provocar muertes. Recibía personas de todo tipo, hombres y mujeres, en busca de venganza, influencia o queriendo eliminar a alguien que consideraban un obstáculo, y ejecutaba esas tareas sin cuestionar. No había límites para mi disposición, porque el diablo no permite vacilación entre sus siervos. Recuerdo claramente un trabajo específico realizado para una mujer que deseaba la muerte de su cuñada. Creía que esa pariente le estaba estorbando en sus negocios y me pidió que eliminara su vida. Ese ritual permanece grabado en mi mente. En una noche oscura fui a un bosque aislado. El trabajo requería exactitud. El diablo me había enseñado a manipular tanto fuerzas espirituales como enfermedades físicas. Para este caso, elegí el cáncer, una enfermedad lenta y dolorosa que traería sufrimiento no solo a la víctima, sino también a su familia. Preparé el altar con los elementos necesarios: sangre de una gallina negra, huesos de perro y hierbas consideradas sagradas en el mundo espiritual. Tomé la foto de la mujer proporcionada por la cliente e inscribí su nombre en un trozo de tela roja. Durante el ritual, invoqué una entidad maligna encargada de consumir la vida de esa mujer. Determiné que el cáncer comenzaría en el hígado y se extendería gradualmente por todo el cuerpo. Mientras pronunciaba las palabras, sentía la energía oscura fluyendo a través de mí, como un fuego que recorría mis venas, dándome la certeza de que el ritual sería eficaz. Enterré la tela y la foto en un cementerio, reforzando el pacto con el espíritu invocado. En menos de 2 meses, supe que la mujer había sido diagnosticada con cáncer de hígado. Menos de 1 año después, había fallecido. Al principio, me sentía realizada al ver los resultados de mis trabajos. Era como si el éxito confirmara mi importancia en el reino de las tinieblas. Pero con el tiempo, el peso de las vidas destruidas comenzó a atormentarme. Cada muerte, cada separación, cada lágrima que causaba, se acumulaba como una piedra aplastante en mi alma. Me volvía cada vez más amargada, más oscura. Mi corazón estaba endurecido, pero en momentos de claridad sentía el peso de mi conciencia. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no tenía fuerzas para escapar. El diablo tenía control absoluto sobre mí. Me hablaba directamente, daba órdenes y yo obedecía. No era libre, era simplemente una marioneta en sus manos. En los raros momentos de sobriedad lloraba. Lloraba por la certeza de que mi alma estaba perdida, por la falta de amor, paz y esperanza. Lloraba porque no podía imaginar un camino para escapar de ese ciclo interminable de destrucción. Esta es la realidad de quien sirve al diablo. Promete poder, pero entrega esclavitud. Promete riquezas, pero da miseria. Promete libertad, pero encadena el alma en grilletes que parecen imposibles de romper. Yo era una prisionera y no sabía cómo liberarme. Nunca comprendí cómo mis padres, aun sirviendo al diablo, podían hablar de felicidad. Exhibían un orgullo de quienes creían tener un poder absoluto. Pero yo sabía que todo eso no era más que una ilusión. Exteriormente, parecían satisfechos, como si hubieran encontrado un propósito en la oscuridad. Pero yo nunca sentí eso. Los observaba y me preguntaba, ¿será que esto es felicidad genuina? ¿Cómo alguien puede llamar felicidad al servicio a las tinieblas, promover destrucción y vivir alimentando el sufrimiento ajeno? Dentro de mí había un vacío profundo, imposible de llenar. Era fría, cruel y mala. Sí, el mal que practicaba me proporcionaba una sensación pasajera de control, de superioridad. Hacía trabajos para destruir matrimonios, desestructurar familias, provocar enfermedades e incluso quitar vidas. Y por breves instantes eso me hacía sentir poderosa. Pero pronto esa sensación desaparecía y el vacío regresaba aún más fuerte. Era como estar atrapada en una celda invisible,
succionada por un abismo que parecía no tener fin. Recuerdo noches solitarias en la oscuridad, tratando de entender la razón de sentir aquello. ¿Por qué, incluso ocupando una posición elevada en el reino de las tinieblas, nada era suficiente? Tenía tanto poder, pero por dentro estaba completamente fragmentada. Había momentos en que no soportaba mi propia compañía. Las voces en mi mente insistían en decirme que jamás saldría de esa vida, que ese era mi destino, que la herencia dejada por mis padres me había condenado para siempre. Y por más que intentara resistir, en el fondo lo creía. Creía que no había escapatoria. Fue en una de esas noches que algo inesperado ocurrió. Estaba en casa, sola, sintiendo el peso aplastante del vacío que parecía sofocar mi alma. De repente, una fuerza que no podía explicar tomó control de mí. Era como si algo o alguien me estuviera empujando hacia afuera. Intenté resistir, pero mis pies comenzaron a moverse solos. Salí de casa sin saber a dónde iba, como si una mano invisible me condujera. La única certeza que tenía era de que no estaba en control de mí misma. Caminé por las calles con el corazón acelerado hasta que, sin darme cuenta, me encontré frente a una iglesia. Aquello era inédito para mí. Solía pasar frente a iglesias para maldecir a los fieles, para burlarme de las predicaciones. Pero esta vez era diferente. Algo me impidió hacer cualquier cosa. Solo permanecí allí, inmóvil, como si estuviera siendo forzada a escuchar. Miré a mi alrededor y vi un poste al lado de la iglesia. Decidí esconderme allí, lejos de las miradas curiosas. Estaba segura de que nadie podía verme. La sombra del poste me cubría completamente. El culto ya había comenzado, y la voz del pastor resonaba por las paredes de la iglesia. Hablaba sobre liberación, sobre el poder de Dios para romper cadenas espirituales. Al principio, no quería escuchar sus palabras. Me causaban incomodidad, un malestar que parecía atravesar mi alma, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí anhelaba esas palabras. Era como si cada frase dicha por él tocara directamente mi corazón. Por más que intentara protegerme, de repente el pastor interrumpió su predicación. Hubo un profundo silencio en la iglesia, y entonces pronunció algo que hizo temblar todo mi cuerpo. Dios me está pidiendo que hable con alguien ahora. Esa persona está involucrada en los reinos de las tinieblas y desea salir, pero el diablo la mantiene prisionera. Dios me ha dicho que está rompiendo ahora todas las ataduras que atan a esa mujer al reino de las tinieblas. Ninguna herencia familiar es más poderosa que la gracia de Dios. Él dice: mi hija, la batalla será ardua, pero no temas. Yo estaré contigo. Ya he ganado tu lucha cuando morí en la cruz por ti. En ese instante, fue como si una hoja atravesara mi corazón. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo sabía que estaba allí, escondida tras el poste? Estaba segura de que nadie podía verme, pero esas palabras fueron como una luz intensa que iluminó toda la oscuridad dentro de mí. Mi cuerpo comenzó a temblar y lágrimas corrían por mi rostro. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que era real. Era como si por primera vez alguien viera quién era realmente. De repente sentí un dolor excruciante. Era tan intenso que parecía arrancar algo de mí. Caí al suelo, sujetando mi cuerpo, como si algo estuviera siendo retirado a la fuerza. Grité de dolor, pero nadie me escuchaba. Estaba sola, escondida, y eso solo aumentaba mi desesperación. Entonces algo aún más extraño ocurrió. Vomité, pero lo que salió de mí no era normal. Era una bola grotesca llena de cabello, dientes y agujas. El olor era insoportable, como si viniera directamente del infierno. Aquello no era natural. Era como si toda la inmundicia espiritual que cargaba estuviera siendo expulsada. Mi cuerpo entero se retorcía en el suelo. Gritaba, lloraba y sentía como si algo intentara matarme. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo había una sensación de alivio.
como si algo estuviera siendo arrancado de mí para siempre. Fue entonces cuando escuché pasos. El pastor salió de la iglesia y caminó hacia mí. Me encontró caída en el suelo e inmediatamente comenzó a orar. Sin vacilar, colocó su mano sobre mí y comenzó a reprender a los espíritus malignos que me poseían. En el nombre de Jesús, ordeno que todo espíritu de las tinieblas salga ahora. Ella ya no te pertenece. Ella fue comprada por la sangre de Cristo. Sus palabras eran como fuego. Sentía a cada demonio dentro de mí debatirse, resistir, pero el poder de sus palabras era superior. No tenían elección. Uno a uno eran expulsados. Mientras el pastor continuaba orando con autoridad, yo gritaba, me debatía, pero dentro de mí algo comenzaba a cambiar. Era como si una luz estuviera naciendo en medio de la oscuridad. Sabía que estaba siendo liberada. Sabía que algo mucho mayor estaba sucediendo. Cuando terminó de orar, todo quedó en silencio. Por primera vez, sentí paz, una paz que nunca había experimentado antes. Miré al pastor, aún llorando, y él dijo, «Has sido rescatada. Jesús te ha liberado. El diablo ya no tiene poder sobre ti». En ese instante, comprendí que Dios me había encontrado allí, en ese lugar. Aunque pensaba que estaba oculta, Él me vio, me escuchó y me liberó. Esa noche, tras la milagrosa liberación frente a la iglesia, volví a casa completamente exhausta. Mi cuerpo estaba dolorido, mi mente confusa y mi corazón latía acelerado. Todo parecía surreal. Sentía que algo había cambiado profundamente dentro de mí, pero también estaba invadida por el miedo de que el diablo, a quien había servido toda mi vida, viniera tras de mí. Fui a la cama, pero no podía dormir. Mi cuerpo estaba débil y mi mente era un torbellino de pensamientos. Eventualmente me quedé dormida. Fue entonces cuando la pesadilla comenzó. Me vi en un lugar que era al mismo tiempo conocido y aterrador. El infierno. El olor a azufre era sofocante, el calor insoportable y los gritos. Los gritos de agonía resonaban por todos lados, como cuchillas perforando mi alma. De repente, el diablo apareció frente a mí. Su presencia era tan aplastante que no podía moverme. Ostentaba una sonrisa maliciosa en su rostro, como si estuviera saboreando el momento. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí?, preguntó, con una voz fría como el hielo. Déjame mostrarte lo que has hecho. Con un gesto, abrió el suelo bajo mis pies y comencé a ver escenas de las crueldades que había cometido a lo largo de los años. Era como ver una película, pero yo era la protagonista. Vi el rostro de una mujer que alguna vez me buscó desesperada porque su esposo la engañaba. Ella quería venganza, y realicé un trabajo para que él perdiera todo: empleo, salud, cordura. Recordé la risa perversa que solté al verlo vagar por las calles como un mendigo, completamente arruinado. Ahora, sin embargo, al ver la escena no sentía poder ni satisfacción. Solo sentía vergüenza y un profundo horror. Después vi a una madre llorando sobre el ataúd de su hijo. Tenía solo 12 años. Esa mujer cruzó mi camino cuando yo era joven, y mi ira gratuita hacia ella me llevó a maldecirla. Coloqué un espíritu de enfermedad en el niño y murió tras meses de sufrimiento. Los gritos de esa madre cortaron mi alma como cuchillos. Vi otras familias que destruí, personas que arruiné emocional y espiritualmente. Vi matrimonios que desmonté, hijos que nunca más hablaron con sus padres, negocios que llevé a la bancarrota, personas que se quitaron la vida. Yo era responsable de todo eso y el peso de esa realidad era insoportable, pero la escena que más me impactó fue la de una mujer a la que maté de cáncer. Estaba allí, en el infierno mirándome. No entendía. ¿Por qué ella está aquí?, pregunté al diablo con voz temblorosa. No era una víctima. Él soltó una risa sombría. ¿Tú la mataste? Sí, pero ya era mía antes de eso. Solo apresuraste el proceso.
Aquello me golpeó como un puñetazo en el pecho. Había causado tanto mal, y aún así esas personas ya estaban condenadas. Todo parecía tan vacío, tan sin propósito. Quería huir, pero no podía. El diablo seguía mostrando más y más escenas, riendo sin parar. Quería destruirme, hacerme creer que no había salida, que todavía le pertenecía. Pero en medio de todo ese terror, algo brilló dentro de mí. Recordé las palabras que el pastor había dicho: no temas, porque Dios estará contigo. Ese recuerdo fue como un ancla en medio de la tormenta. Comencé a clamar en lo profundo de mi espíritu, incluso estando allí en el infierno: Jesús, ayúdame, Jesús, sálvame. Fue entonces cuando el sueño comenzó a desmoronarse, la presencia del diablo se debilitó y desperté de repente, jadeando, empapada en sudor. Tras esa noche marcada, mi vida cambió por completo. Dios no solo me liberó de las cadenas espirituales que me ataban al reino de las tinieblas, sino que también comenzó a reconstruir todo lo que había sido destruido dentro de mí. Poco a poco, Él fue restaurando mi identidad, sanando mis heridas emocionales y espirituales, y mostrándome quién realmente era: una hija amada por Él, creada para un propósito mucho mayor del que jamás podría haber imaginado. Al principio, fue difícil adaptarme a la nueva realidad. Estaba acostumbrada a vivir rodeada de rituales, pactos y manipulaciones espirituales. Todo lo que conocía giraba en torno al poder, el control y la destrucción. Ahora, por primera vez, experimentaba algo completamente diferente: amor incondicional, paz genuina y la constante presencia de Dios. Sin embargo, esta transición no estuvo exenta de desafíos. El diablo no se rindió fácilmente. Intentó de todas las formas hacerme volver a mi antiguo camino, enviando pesadillas, voces e incluso personas que trataban de convencerme de que no pertenecía al mundo de la luz. Pero sabía que no estaba sola. Dios estaba conmigo, y cada ataque del enemigo era una oportunidad para que su fuerza se manifestara en mi vida. Con el tiempo, comencé a entender el verdadero significado del versículo que dice: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya no necesitaba depender de fuerzas malignas ni de rituales oscuros. Todo lo que necesitaba era confiar en Dios y buscar su rostro diariamente. Fue en este viaje de transformación que descubrí mi llamado: ayudar a otras personas que están atrapadas en las garras del diablo a encontrar la verdadera libertad en Cristo. Hoy soy parte activa de un ministerio de liberación. Mi papel es orar por aquellos que están cautivos, interceder por aquellos que creen que no hay salida y compartir mi testimonio para que otros puedan ver que hay esperanza. Sé exactamente cómo es vivir en la oscuridad, sentirse perdido, creer que no hay vuelta atrás. Pero también sé lo que es ser rescatado por la luz de Cristo. Y es esa luz la que llevo conmigo a donde quiera que voy. Quiero dejar una palabra final para ti que estás leyendo o escuchando esto ahora. No importa lo profundo que sea el pozo en el que te encuentras, Dios puede sacarte de él. No importa cuánto te hayas involucrado con las tinieblas, el pecado o los engaños del diablo, nunca es tarde para volver a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos, listo para recibirte y darte un nuevo comienzo. Pero recuerda, la decisión debe partir de ti. Tienes que dar el primer paso. Busca a Jesús mientras aún hay tiempo. No postergues esta decisión, porque el tiempo del diablo es corto, pero el tiempo de Dios es eterno. Si estás enfrentando ataques espirituales, si sientes que algo está mal en tu vida, o si sabes que estás atrapado en pactos o lazos malignos, no temas. Dios es más grande que cualquier fuerza de las tinieblas. Ya venció al diablo en la cruz del Calvario, y a través de la sangre de Jesús puedes ser liberado. Pide ayuda. Busca una iglesia, un pastor o alguien que pueda orar por ti. No enfrentes esto solo.
La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay poder en la oración y en la unión de los santos. Y para aquellos que no están directamente involucrados con el ocultismo, pero están leyendo o escuchando este mensaje, quiero advertirles, el mal es real. El diablo no está tras solo quienes están activamente ligados a él. Quiere destruir a todos y usa brechas para hacerlo. Puede ser a través de pensamientos negativos, relaciones tóxicas, adicciones o incluso personas cercanas a ti. No le des espacio. Fortalécete en Dios. Ora sin cesar. Lee la Biblia diariamente. Declara las promesas de Dios sobre tu vida, tu hogar y tu familia. Recuerda, ningún arma forjada contra ti prosperará. Mi testimonio no es solo sobre mi liberación, sino sobre la misericordia y el poder de Dios. Él puede hacer lo mismo por ti. Te está llamando ahora. No importa quién seas, dónde estés o qué hayas hecho, Dios tiene un plan para tu vida. El diablo quiere destruirte, pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Así que te pido desde el fondo de mi corazón, elige la vida, elige a Jesús. Sal ahora de ese mundo de tinieblas. Ve al Padre. Él te está esperando, con los brazos abiertos, listo para recibirte. Si este mensaje tocó tu corazón, no salgas de este canal sin suscribirte. Es importante para que alcance a más personas y produzca transformaciones en más vidas. Necesitamos alcanzar al mayor número posible de almas para que también puedan arrepentirse y volver a Cristo. Haz tu parte. Comparte esta palabra. Que Dios te bendiga abundantemente.